Buenos días, profesor. Esperando que se encuentre muy bien. Mi nombre es Juan Soto Oliva y a continuación voy a responder el examen de la asignatura de estructura de datos estáticos. La primera pregunta sobre la clasificación y aplicación de estas estructuras. Bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Son datos estáticos, por lo tanto es una estructura en la cual al momento de su creación no está pensada en que cambie en su tamaño ni durante la ejecución del programa, ¿ya? En cuanto a su clasificación, tenemos lo que son las estructuras lineales y las que son las estructuras compuestas. Las lineales tienen arrays unidimensionales, que bueno, ahí después en la segunda pregunta lo explico más en detalle, y los arrays que son multidimensionales, que también se conocen como matrices. En cambio, las estructuras compuestas son los que se conocen como los registros, así como el registro que mantiene Windows u otros sistemas operativos, que es donde se van agrupando los datos en una sola unidad. Por ejemplo, nosotros en Blue Medical ocupamos una estructura de datos estática para la reservación de citas. Cuando queremos manejar esos datos, obviamente tenemos un booking de una cantidad de horas que pueda tener un doctor dentro del día, que pueden ser 30, por ejemplo, y dentro de esas estructuras de datos se van haciendo la reservación por paciente. Por lo tanto, esta información es más accesible si se implementa implementación de manera de que sea más fácil ejecutar desarrollar este tipo de aplicaciones primero que todo y que también sea más fácil que se estructuren los datos. Obviamente, una estructura de datos de este tipo nos sirve para si cambia la cantidad de tamaño por ejemplo, de horas de un médico, está hecho para eso, ¿ya? Pero obviamente no queremos que es lo que pase, o sea, no queremos que se sobrecargue la persona, ni mucho menos. Y también mantiene, en este caso, cuando hay citas programadas que no se cumplen, u otro tipo de informaciones que podrían dejarse libre y por lo tanto el consumo de recursos en cuanto a datos o a estas reservaciones es mayor porque siempre hay que mantener esos espacios para la eventual reserva de la cita. En cuanto a la diferencia entre lo que son los vectores y las matrices, que era lo que le comentaba de los arrays. Obviamente las dimensiones en cuanto a los vectores son unidimensionales y la matriz multi o bidireccional, dimensional, perdón. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos el vector, es una secuencia de elementos que, por ejemplo, puede ser pasar una lista, o sea, Juan, Panita, o una lista de supermercado, o una lista de entradas, o sea, esos datos que solamente son elementos en secuencia, pero una matriz ya va con encabezado columnas, por lo tanto las filas van indicando los datos, como pueden ser, por ejemplo, una nómina de empleados dentro de la empresa o dentro de una clínica, entonces ahí está el código de empleado, el nombre, correo, especialidad, y ahí eso va generando la matriz completa. Por lo tanto, el acceso también a los vectores es mucho más fácil por un índice. Y en cuanto a la matriz, son los dos índices, que es fila y columna, que es lo clásico de una matriz. Y obviamente su complejidad es mucho menor en cuanto a los vectores, pero la matriz tiene una complejidad mayor. Por lo tanto, el vector, si yo solamente necesito almacenar un listado, él me basta y me sobra. Verso que la matriz sí necesito una tabla de datos como tal. Ya finalizando entonces con la pregunta 3 en cuanto a lo que son los registros y los archivos en la gestión organizacional, el registro es obviamente mucho más sencillo. En el caso, por ejemplo, que le comentaba de una nómina o de la atención, por ejemplo, de una persona en una ficha clínica, comúnmente uno tiene el nombre obviamente del afiliado, su número de afiliación, tenemos en la clínica se atiende, la especialidad que pide la cita y comúnmente tenemos tres datos adicionales que son diagnóstico, si es que se hace algún tipo de procedimiento y algún tipo ¿cómo se llama?, fármaco o receta. Entonces, estos vendría a ser como una cadena de registro que incluye, bueno, obviamente datos básicos como nombre, la edad, la fecha de la cita y este otro elemento de la cadena. Pero un archivo ya viene a ser una cantidad más grande de registros que comúnmente se manejan a niveles de bases de datos. Entonces ahí ya no solamente tenemos la ficha de atención del paciente, sino que podemos tener lo que se llama un historial clínico. Por lo tanto, eso ya pasa a ser un archivo del paciente. Incluye toda la información que debiese tener y obviamente eso queda guardado ahí dentro de toda la información que la persona va teniendo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que
el tener estos registros siempre nos facilita el homogeneizar cada uno de los criterios o distintas dimensiones que tiene en este caso la ficha. O sea, podemos saber cuál ha sido su evolución de diagnóstico, cuáles han sido los procedimientos que se han realizado, cuáles son los medicamentos que se han recetado, en cuánto tiempo. Por lo tanto, podemos hacer seguimiento en sistema organizacional. Es muy útil para el seguimiento. Nosotros cuando le pedimos a los doctores que hagan seguimiento a sus pacientes, les pedimos revisar este archivo que obviamente incluye toda esta información ya categorizada. Por lo tanto, es más fácil consultar y generar actualizaciones. Ellos también pueden dejar y hacer, obviamente, cuando son telemedicina y todo eso, datos para aquello. Bueno, profesor, muy amable, muchas gracias. Que tenga muy buenas tardes.